Listo, ahora sí. Bueno, pues como les comentaba, pues el objetivo de la sección de hoy es recordar el cronológico de las etapas de nuestra historia. Pero quiero preguntarles, que de seguro ya lo han de saber porque ayer estuvieron con la profesora Vale, ¿qué significa cronológico? ¿Alguien recuerda? Es algo así como el tiempo, ¿no? Sí, tiene que ver con el tiempo, ¿Algo consecutivo? algo conectivo, esa respuesta. Sí, tal cual es una secuencia, exactamente. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre qué es cronológico? Creo que Lalo levantó la mano. Adelante, Lalo. Es recordar la historia trayendo etapas del pasado y del presente. Pues vamos Es como, uniendo estas respuestas, Fernando. ajá, es como jugar, ¿no? Con el pasado y el presente recordando, ¿no? O sea, ahí. Bueno, pues fíjense que cronológico tiene más con lo que comentaron en la respuesta anterior. Por ejemplo, si yo les comentara cómo fue mi día, bueno, cómo es mi día de hoy, de manera cronológica, pues voy a comenzar a contar desde que me desperté. Después que desayuné, que después hice otras actividades, pero es como va corriendo el tiempo. Y cuando hablamos de manera cronológica, es en el mismo orden que van sucediendo. Por ejemplo, no puedo comenzar como si fuera un cuento, no puedo comenzar con el desenlace y después continuar con el inicio. No tengo que ir como fueron surgiendo las etapas de nuestra historia. Bueno, en este caso, pues de cómo surge perdón, cómo es que llegamos al niño que tenemos ahora, pero pues desde el inicio, ¿no? De la humanidad. Bueno, antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes, ¿saben qué significa ser civilizado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que significa ser civilizado? No sé cómo vivir el presente, estar en algo más nuevo, más actualizado, Estar algo así. actualizado. Adelante, Mari. Adelante, Lulú. Más modernizado. Modernizado, ¿ok? Pues por aquí ya vamos con se van apareciendo las opiniones. Aquí Lupita quiere decir algo. Adelante, Lupita. Civilizado viene siendo lo que viene cambiando en cada época que tenemos, la civilización, la vestimenta, la forma de transportarse, o sea, va civilizándose la misma comunidad. Fíjate que Lupita acaba de decir algo muy importante, que el ser civilizado va a depender mucho de la época, ¿no? Del año. Efectivamente, tiene mucho que ver con las costumbres, tradiciones, formas de organizarse. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre qué es ser civilizado? ¿Qué significa ser civilizado? Bueno, pues fíjense que ser civilizado, pues, bueno, vamos a escuchar a Jos. Adelante, Jos. Gracias. Que se comporta de una manera distante, ahora sí que distinta. Ajá, fíjense que esta forma de ser civilizado es una forma de actuar en sociedad. Y por ejemplo, pues, por ejemplo, hoy en día tenemos que actuar de cierta forma para ser civilizados, ¿no? Por ejemplo, no llegar a los golpes para arreglar un problema, que a lo mejor antes, en otra época, eso era lo que a lo mejor era como la única forma de arreglar una situación, pero actualmente, pues, ya hay otras formas distintas, ¿no? De llegar a acuerdos sin necesidad de llegar a la violencia. O entonces esto es ser civilizado, ¿no? Adaptarse a ciertas reglas que forman parte de una sociedad. Pero también ser civilizado es parte de una civilización. Y bueno, si pensamos bueno, si vemos la definición de civilización en el diccionario, vamos a encontrar estas dos opciones. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, aquí Lulú quiere participar.
Se escucha como que de repente no se oye muy bien. Voy a hablar más fuerte, ¿te parece bien o me pongo mis Sí. audífonos? Ok, Bueno, Es más bien como que se te corta un poquito. se me corta. Pues fíjense que ahora No, conecté el no, cable del internet no directamente. precisamente cortado, Ok. Bueno, aprovechándolo lo que ves tu no micrófono, precisamente. ¿me puedes ayudar a leer lo que ves en pantalla? Bueno, ¿qué tal me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? ya mejor. Sí era Perfecto, para mí, ¿verdad? yo creo. Bueno, Lulu, ¿me puedes ayudar a leer lo que está en pantalla? Sí. 1, conjunto de costumbres, saberes y artes propio y una sociedad humana. 2, estado de, perdón, estadio de progreso material, social, cultural y político, propio de la sociedad más avanzada. Muchas gracias, Lulu. Bueno, como podrán haber bueno, como se dieron cuenta y como escucharon, pues la civilización sí tiene mucho que ver como el cómo nos desarrollamos. Como el cómo nos desarrollamos, pues va a tener, tiene que ver mucho con la cultura, cuáles son las costumbres, tiene que ver con la organización política, con nuestras creencias religiosas, y pues esto va a depender mucho de la época en la que estemos. En el punto 2 pues nos dice que es un estadio. Cuando dice que es un estadio, son como etapas en las que va evolucionando como sociedad. Por ejemplo, anteriormente, pues había como aldeas, y estas aldeas, pues era como la fuerza, o resaltaba como el, la ley del más fuerte, ¿no? O sea, tenías que tener ciertas habilidades para poder sobrevivir. Después, pues vinieron los pueblos. En los pueblos, pues ya había una mayor organización que en las aldeas, pero en los pueblos, pues, había más valor a las personas que tenían como más propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía mi casita y tenía más poder que una persona que no tenía estas propiedades. Y bueno, antes de platicar de cómo surgen las primeras civilizaciones, pues es muy importante reconocer cómo fue que llegaron las primeras personas a nuestro continente. ¿Alguien de ustedes sabe dónde vivimos nosotros? ¿En qué continente estamos? América. Americano. Exactamente, estamos en el continente americano. Pero fíjense que hay teorías que dicen que la vida, bueno, los primeros humanos, estuvieron en África. Y de África se comenzaron a dispersar por todo el mundo. Pero la forma en la que llegaron fueron distintas. Por ejemplo, pues una pregunta es, ¿cómo fue que de África llegaron hasta acá, ¿no? Imagínense, pues antes pues nos separan, bueno, actualmente también nos separan grandes océanos. Entonces, fueron una de las grandes preguntas que se hicieron algunos historiadores, ¿cómo fue posible que hemos llegado hasta acá, ¿no? Y bueno, la teoría más aceptada es que llegamos por el estrecho de Bering. Por ejemplo, aquí no lo podemos ver tal cual, que según este punto que está aquí en Asia, con este otro punto que es como la orilla de Canadá. No, que ese cachito todavía es parte de Estados Unidos y esta parte es Canadá. Entonces, bueno, si uniéramos este globo terráqueo o este mapa, podemos ver que pues, está muy cerquita este punto de este otro punto. Y separación de este punto de este otro, pues se le llama el estrecho de Bering. Entonces, se dice, bueno, incluso va a depender mucho de la fuente. Por ejemplo, aquí por eso le puse que el poblamiento de América fue entre los años, bueno, entre los 50.000 y los 40.000 años antes de Cristo. Aunque hay otras fuentes que dicen que fueron 35.000 años antes de Cristo. Entonces va a variar mucho dependiendo de la fuente, pero va más o menos entre este lapso, ¿no? Entre los 50.000 y los 40.000.
Y pues se dice que las personas pues fueron llegando con lo que caminaron en busca de alimentos. Y pues antes pues no existía como este estrecho tal cual. Por ejemplo, bueno, del estrecho de que fue como llegamos, se dice que antes pues en los pueblos había mucho hielo. Era una parte muy, muy, muy congelada y eso permitió que las personas pasaran caminando. Por ejemplo, esta es la teoría que más acepta, y cómo fue que llegaron las personas a nuestro país en este caso, pero también hay otras teorías que dicen que también pueden llegar por el sur, por la parte de Australia a América del Sur. Que aunque yo, por ejemplo, yo opino que esas personas son las que llegaron por ejemplo, a los Andes, que son una cultura también antigua, que son los incas. Las personas, otros historiadores dicen que también pudieron haber llegado por barquitos o balsas, ¿no? Entonces son esas tres teorías que tienen como la idea de cómo fue que llegaron al continente americano, pero en especial para la zona en la que estamos nosotros, pues se dice que fue a través del estrecho de Bering. Y bueno, pues fíjense que el por qué llegaron estas personas a este continente fue porque pues buscaban alimentos. Y bueno, aquí les quiero hacer otra pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre nómadas y sedentarios? Lupita tiene la mano levantada, pero no sé si es de hace rato o... Lupita, ¿quieres participar? Sí, maestro. Se le sigue oyendo muy, muy despacio. No sé si pudiera hacer que se oiga más cerca su voz, o soy que está mal mi audio, pero lo tengo al 100%. Bueno, me voy a poner audífonos a ver si eso puede mejorar. Sí, Oscar, porque creo que de repente se corta. Y su pregunta que dice cuál es la diferencia entre los nómadas y los sedentarios. Pues yo digo que es su vestimenta y su alimentación no es la misma. Sus costumbres no es la misma. Vestían y comían diferente. Unos se dedicaban a la casa, si mal no me equivoco. Pero ¿quiénes son los que están en la casa? ¿Alguien más quiere complementar esta respuesta? Yo, nómadas, me acuerdo que creo eran que cambiaban de un lugar a otro. ¿Y los sedentarios? Se quedan. Sí, me acuerdo. Los sedentarios se quedan. Los nómadas se van y los sedentarios se quedan. Exactamente. Fíjense que esa es la principal diferencia. Es por eso que las personas pues llegaron en busca de alimento a este continente, porque ellos eran nómadas. Eso quiere decir que pues ellos no producían sus propios alimentos, sino que los buscaban. Entonces iban recolectando semillas, iban recolectando todo lo que encontraban y pues también se dedicaban a la caza. Pues, y bueno, la diferencia que ya con los sedentarios es que los sedentarios ya viven en un lugar establecido. Por ejemplo, los nómadas pues se quedaban en cuevas o en campamentos como únicamente improvisados y era por poco tiempo. Y pues ya después de obtener lo que querían de una zona, pues nuevamente comenzaban a caminar para seguir buscando más alimentos. Y bueno, y los sedentarios pues ya se establecen en un lugar determinado y esto fue gracias a algo que les permitió, pues ya no estar buscando alimentos. ¿Alguien sabe cuál fue el motivo por el cual nos volvimos sedentarios? Porque actualmente ya somos sedentarios, ya tenemos un lugar establecido donde vivir, ya no tenemos que buscar alimentos, pues nada más los compramos. Fue lo que nos hizo ser sedentarios. Paula tiene la manita levantada. Paula, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Tu micro, Paula. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola. Pues lo mismo que decían, que los sedentarios son los que se quedan en un solo lugar y aprendieron a cosechar, aprendieron a vivir con las herramientas que tenían y así las materias. Y los nómadas eran los que viajaban como dice el profesor, en cuevas, en
carpas, bueno, como carpas que hacían ellos para vivir. Entonces, se iban cambiando se acababan lo que tenían y cambiaban a otro lugar, porque no se Exactamente. estabilizaron. Exactamente, Paula. Pues fíjense que eso es prácticamente lo que hizo la diferencia o el cambio de una situación a otra, es que las personas comenzaron a cosechar, comenzaron a hacer uso de la agricultura, pero también comenzaron a domesticar animales, y esto permitió que ya no tuvieran que viajar a otros lados. Y bueno, y fue así como se comenzaron a establecer en lugares. Nos comenta por acá en el chat, Gaby, la agricultura y ganadería, eso fue que se hicieran sedentarios, nos comenta aquí en el chat. Efectivamente, esa fue la diferencia, o eso fue lo que hizo que nos quedáramos ya en un lugar estable. Y también Nancy quería complementar. Nancy, ¿tú tenías una opinión sobre esto? ¿Nos quieres compartir? Sí, justamente era eso, que ahora ya nos volvimos más sedentarios todos porque pues ya vamos al mercado y ya nos establecimos en un mismo lugar porque ya tenemos todo a la mano. A la mano ya no es como antes que teníamos que, bueno, las personas de antes que eran los nómadas que tenían que andar del tingo al tango para buscar sus alimentos. Ahora nosotros pues ya tenemos todo a la mano, por eso que ya no estamos más sedentarios. Exactamente, que actualmente ya tenemos una organización más compleja, ya no es como únicamente en cierta zona cada quien ve por sus propios intereses, sino que pues es como de forma participativa, ¿no? Mientras algunas personas se dedican al campo, otras a la ganadería, otras a la producción de otros artículos, y pues al final se hace como una cooperación. Bueno, esto fue lo que permitió que realmente ya nos estableciéramos como en un lugar establecido, y así fue como comenzaron a surgir las primeras civilizaciones, los primeros pueblos y los primeros lugares donde se establecieron como las primeras culturas en nuestro país. Y bueno, y fíjense que actualmente se clasifican las zonas en donde se establecieron estas primeras civilizaciones, y la más importante es la zona de Mesoamérica. ¿De casualidad alguien sabe en qué zona está? Por ejemplo, vamos a poner que esta es la 1, la 2 y la 3, así como hacia abajo, ¿no? 1, 2 y 3. ¿En dónde creen que esté en América? Dice César que en la parte del sur, y nos saluda José Luis. Buenas tardes, José Luis. Hola, José Luis. Entonces César nos dice que en el sur, y aquí Lupita quiere participar también. ¿Vendría siendo la 2? ¿Esta parte del medio? Sí. ¿Alguien más tiene alguna idea? A ver, Jocelyn, ¿tú qué opinas? En la parte de abajo, en la parte que se venía haciendo como en la parte del DF. Exactamente. En la parte 3. Exactamente, en la parte 3, exactamente hasta acá abajo. Hasta acá abajo tenemos Mesoamérica. Pues fíjense que esta clasificación de las zonas se debe mucho al tipo de suelo. Por ejemplo, Mesoamérica, bueno, la palabra significa en medio. Esto quiere decir que pues está prácticamente como en medio del continente americano. Aridoamérica pues, se refiere al tipo de suelo, ¿no? Que era un suelo árido, un poco seco. Y Oasis América quiere decir que era una zona como con vegetación, pero que era rodeada de desiertos. Es como un oasis en un desierto prácticamente. Entonces, a eso, de ahí vienen los nombres, ¿no? Únicamente por la zona en la que está. Pero pues la mayoría de las culturas prehispánicas se desarrollaron en la zona de Mesoamérica, o las principales. Bueno, aquí quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben qué significa prehispánico? Porque vamos a entrar ahora a lo prehispánico, pero ¿qué significa eso? Lo que ya tiene de hace muchos años, que ya es su historia, ya es una prehistoria, ya es algo prehispánico. Pues fíjense cómo la palabra prehispánico y prehistoria, pues tienen la parte pre, ¿no? Es lo que tienen en común. Ok, bien. También, Lulú, ¿tú qué quieres comentar sobre esto de prehispánico?
La época de los aztecas podría ser. Sí, los aztecas son parte de la época prehispánica, exactamente. A ver, adelante Gaby, ¿tú qué opinas? Relacionado con el periodo previo a la llegada de los españoles. Exactamente, Gaby. Fíjense lo que acaba de decir Gaby, previo, ¿no? Cuando tiene la palabra pre al inicio, quiere decir que es, ¿no?, que fue previo. Hispánico se refiere a todo lo relacionado con España. Por lo tanto, prehispánico se quiere decir antes de la llegada de los españoles. Y fíjense que antes de la llegada de los españoles, bueno, los historiadores hacen 3 clasificaciones sobre el desarrollo de estas culturas. Tenemos el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico, pues surgen las primeras aldeas, en esta transición del sedentario a los nómadas. Y pues aquí surge la primera civilización, que son los olmecas. A los olmecas se les considera como la cultura madre, ya que a partir de ellos, pues se retomaron cosas de ellos para las otras civilizaciones. Por ejemplo, los olmecas hicieron popular el juego de la pelota, ¿no? Fue algo que se hizo popular y que se fue a otras civilizaciones, a otras culturas. Después, pues viene la parte clásica. En esta parte, pues ya surgen las civilizaciones donde ya hay una organización política, ya hay pues un sistema numérico, incluso un tipo de escritura a partir de símbolos. O sea, aquí hay una organización muchísimo más grande de la que había antes. Y después, en el posclásico, pues son los primeros imperios. Aquí quiero resaltar que la diferencia entre una civilización y un imperio es que el imperio busca expandir sus dominios, busca como conquistar más tierras y someter a las demás pueblos o aldeas que están a su alrededor. Por ejemplo, los mexicas era un imperio que no era querido por las demás, porque ellos aprovechaban o ellos querían someter a las demás culturas, a las demás civilizaciones que estaban a su alrededor. Y bueno, después de la época prehispánica o antes de que hubiera un cambio, pues llegan los españoles, ¿no? En la llegada de los españoles, pues, tiene varios antecedentes, ¿no? Por ejemplo, primero fue por la llegada de Cristóbal Colón, que realmente antes, pues, no le creía, ¿no? O él lo que quería hacer, bueno, que aquí me quiero regresar un poco el mapa. Cuando él propuso llegar al continente americano, bueno, de hecho, cuando él propuso hacer un viaje para una nueva ruta comercial, él tenía la idea de dar la vuelta al mundo, ¿no? Porque pues antes se creía que la Tierra era plana. Él quería llegar a la India, que si no mal recuerdo, como por aquí así, quería llegar a un punto de este lado, de Asia. Y pues la idea era rodearlo todo para llegar por este lado, ¿no? Pero pues no contaba que iba a llegar a este continente, que bueno, que principalmente llegó a estas islas que están aquí. Por ejemplo, llegó primero a Cuba, y de ahí ya de Cuba comenzaron a hacer como viajes a América, ¿no? De hecho, nunca logró su objetivo, quiso como rodear toda la orilla para poder llegar a Asia, pero realmente pues se murió sin lograrlo. Y bueno, después de esto, pues muchas personas comenzaron igual a venir al continente americano con la finalidad de poder vender las riquezas que encontraron, porque pues imagínense, pues antes las culturas prehispánicas le daban valor a otro tipo de materiales. Por ejemplo, el jade era más valioso que el oro. Y antes se consideraba que el oro era como las heces fecales de los dioses. Y bueno, y entonces por eso se los dieron como regalo a los españoles, y los españoles se asombraron, ¿no? Porque les dieron eso que para ellos sí era valioso. Incluso se decía que pues ellos tenían una enfermedad que se curaba con oro, ¿no? Entonces, a esta enfermedad que se refiere a la avaricia. Y bueno, pues pasaron varias acciones que hicieron, bueno, que hicieron en lo que somos hoy en día, que realmente pues es una cronología muy extensa, ¿no? Primero pues viene Cristóbal Colón, luego llega Hernán Cortés, pero Hernán Cortés fue apoyado por 2 personas, entre ellas la Malinche, que incluso de ahí viene el término malinchismo, que es cuando no quieres a tu nación, que ese término pues a lo mejor está mal usado porque se dice que la Malinche fue una traidora de la nación, aunque realmente pues ella como era una esclava, y ella prácticamente vio por sus propios intereses.
prácticamente pues al ser una traductora, pues no, no era como únicamente, bueno, tal cual no traicionar nuestra nación, más bien ella vio por su pueblo en defensa de los mexicas, ¿no? Porque como les comentaba, como los mexicas eran un imperio, pues ellos querían como tener el control de todo. Pero bueno, quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes consideran que cambió con la llegada de los españoles? Porque fíjense que para que los españoles pudieran tener control de este territorio, pues tuvieron que pasar varias cosas. Entre ellas, pues fueron varias invasiones, entre ellas, pues fue que salieron con otros pueblos indígenas, también pues trajeron enfermedades bueno, que eran nuevas para nosotros, que esto hizo que bajara la población de los indígenas, casi como un poco más del 50% o más del 50% de la población de los indígenas, pues desapareció. Realmente pues eso hizo que pues, cayera el imperio mexica, ¿no? Que realmente pues los españoles pudieran lograr su objetivo, que era pues conquistar o dominar todo este territorio. Pero ¿qué fue lo que cambió a partir de esto? Aquí Lulú quiere hacer un comentario. Adelante, por favor, Lulú. Las costumbres, Las costumbres, ajá, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Las creencias, ¿no? Las creencias, ajá, también. A ver, adelante, Blanca. La religión. La religión, exactamente. ¿Qué más? Por aquí. Las enfermedades. Las enfermedades, pues se dan cuenta, pues prácticamente todo cambió, ¿verdad? Todo cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de relacionarnos y de organizarnos. ¿Alguien más quiere comentar, verdad? A ver, Paula y después Lulú, por favor. El tipo de alimentación. Oh, es muy importante eso. Excelente. Y Lulú, ¿tú qué quieres aportar? no, ya es que dejé mi mano alzada, perdón. Ay, se quedó levantada. No hay problema, Lulú. El tipo de alimentación por las especies que ellos trajeron y otras costumbres, como dice usted, la religión, las enfermedades, la religión. Excelente. Eso es bien importante lo que comenta Paula. Por ejemplo, Paula, ¿qué alimento crees que hayan traído los españoles que no había aquí en América antes? La harina. Ándale, ajá. Sí, porque antes de la llegada de los españoles aquí no se conocía el trigo y ahora pues es la base fundamental de la alimentación de muchas personas. Muy bien, Paula, excelente. Y también por acá quiere comentar Gaby, por favor. Hola, también a la llegada de ellos cambiaron los sistemas políticos, desaparecieron las lenguas, am, trajeron bueno, el frijol, las organizaciones de los indígenas, pues fue totalmente distinta. Ok, bien, bien, Gaby. Pues sí, recordemos que fue una mezcla de creencias, de costumbres, de tradiciones. Bien. Y el Lulú nuevamente, por favor. Exactamente, era más o menos lo mismo que dijo ella, las costumbres y la alimentación, todo cambió al 100%, las lenguas, porque pues quisiéramos muchos hablar las lenguas antiguas y desgraciadamente nadie, es muy difícil y todavía hay, gracias a Dios, pero pues es muy difícil, todo eso nos los cambiaron. Exactamente, de hecho ya se están extinguiendo. Imagínense, en nuestro país hay alrededor de 52 tipos de lenguas. Entre ellas, pues hay variaciones, dependiendo de la zona incluso. Y fíjense que a este cambio o a esta combinación de ideales, de forma de organizarse, de religión, a esto se le llama sincretismo. Y entonces, de todas las tradiciones mexicanas es un sincretismo que quiere decir que se combinó las creencias de los indígenas o de las culturas prehispánicas con las creencias de los españoles, ¿no? Por ejemplo, antes éramos politeístas porque creíamos en varios dioses. Y actualmente, pues solamente se cree en uno solo, que de hecho los españoles decían que es el Dios verdadero y por eso querían
imponer esta creencia aquí en nuestro país. Por ejemplo, incluso el Día de Muertos es un sincretismo. Se cree que es algo prehispánico, pero realmente ya es una combinación con los religiones de España, en este caso, pues el cristianismo. Por ejemplo, pues antes no existía tal cual un Día de Muertos, más bien era un viaje que se hacía al Mictlán, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El mundo. También, por ejemplo, en la Navidad es un sincretismo que antes se adoraba o era la llegada de Huitzilopochtli, y hoy en día pues es el nacimiento del niño Dios. Entonces, realmente pues así existen diferentes tipos de combinaciones y que hoy en día pues lo vemos como algo muy nuestro, ¿no? Y bueno, fíjense que también otras cosas cambiaron. En este caso también cambió la sociedad tal cual. Por ejemplo, pues siempre han existido clases sociales o un grupo de personas pues siempre va a tener como más poder que otras. Y pues aquí no fue la excepción. Aquí, bueno, ya cuando llegaron los españoles y tuvieron como control de este territorio, pues se le llamó la Nueva España. España venía incluso desde América Central hasta una parte de Estados Unidos, o sea, era muy amplia. Y pues también surgieron las castas. Las castas pues fue como la combinación como de personas de diferentes lados, ¿no? Bueno, algunas personas le llaman la combinación de razas, que al final las castas es como si hubiera razas de humanos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona de España tenía una relación con una indígena y tenían un hijo, pues ese hijo pues no iba a ser ni indígena ni español, se le conocía como mestizo. Entonces, dependiendo de la persona con la que tenían un matrimonio y tenían un hijo, pues eso iba a depender como incluso la clase social en la que iba a estar, ¿no? Por ejemplo, incluso las personas que eran españoles, pero que se venían a vivir aquí en nuestro continente, bueno, aquí en México, pues ya se les llamaban criollos. Entonces no eran tal cual españoles, eran criollos, eran porque pues, nacían aquí. Incluso también, por ejemplo, los españoles trajeron con ellos esclavos de África, y si un africano tenía una familia o un hijo con un indígena, se le llamaba, si no mal me equivoco, mulatos o carrizos. ¿Tú recuerdas, Mike, cuál es el nombre que se les da? El mulato es Sí, con madre de raza negra, que salían de piel oscura. sí, es afroamericano, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente. Y fíjense que incluso, pues antes la esclavitud era como algo normal, ¿no? Incluso en los pueblos indígenas, pues también se daba la esclavitud, en la que pues se vendían a las personas como si fueran productos. Y pues es por eso que también llegaron africanos a nuestro continente y pues se dio esta variedad de castas. Entonces, principalmente fue lo que cambió, ¿no? La forma en la que pensamos, la forma de creer, la forma de organizarnos. Y bueno, y pues esto pues a la larga pues trajo como consecuencias. Creo que hoy en día aún vivimos estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo vi una película en la que una persona, bueno, un español, se iba caminando por el mismo pues, un indígena, pues el indígena tenía que agachar la cabeza, ¿no? Porque no les podía mirar directamente a los ojos porque pues, eran castigados. Entonces, realmente, pues aquí pues, se comienza a ver como una diferencia social. Pues bueno, eso fue lo que principalmente cambió con la llegada de los españoles. Y aquí, bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, Jocelyn quiere participar, adelante. Yo quisiera saber de qué palabra se deriva el sincretismo. Sincretismo. Pues tal cual sincretismo es la combinación de algo. Si quieres, vamos a ver la definición del diccionario. Porque incluso no es únicamente la combinación de los ideales españoles con los indígenas, puede ser en cualquier ámbito. Pues aquí tenemos una definición, la comparto, es tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Entonces, pues aquí lo que parece es que salió algo nuevo de las creencias tan distintas que tenían los europeos con los nativos americanos. Entonces, a pesar de que eran creencias distintas, salió algo totalmente nuevo y pues es lo que conocemos hoy como costumbres mexicanas, es la mezcla de dos cosas. Exactamente. Gracias. Sí, no Gracias, hay que... Miguel.
Bueno, ahora quiero escuchar la participación de alguien. ¿Me pueden decir qué fue primero, si la revolución o la independencia? Primero fue la revolución, profe. ¿Las demás están de acuerdo? Sí. Acá José Luis quiere participar. Adelante, Luis. Yo creo que fue la independencia. La independencia fue primero, dice Luis. ¿Alguien más? A ver, vamos a debatir este asunto. ¿Qué piensan ustedes? Estamos hablando de revolución e independencia. ¿Será diferente? ¿Cuál pasó primero? Vamos a ver, Lulú, ¿tú qué opinas? La independencia. Fue primero la independencia, dice Lulú. ¿Los demás quieren cambiar su punto de vista? O, a ver, Jocelyn, ¿tú qué piensas? Yo recuerdo que fue primero la revolución. La revolución Bueno, también, Bueno, también lo dice aquí, que ajá, era, lo que bueno, fue lo secundaria, lo que comentábamos una vez, que también en la secundaria fue lo de Oscar, que en 1810 fue como el tipo de guerra con la revolución, y la independencia fue en 1822 o 21. oh, ya, acuérdense que justamente el objetivo de este curso es recordar eso que alguna vez escucharon en las clases. Ahorita lo vamos a detallar. Por acá nos dice Gaby, dice que después la independencia, dice Gaby, y Mai comenta en el chat, dice la revolución. 1821. Ajá, Blanca también nos El dice 1821 fue la independencia. 1821. Ay, perdón. 1821, a ver, parece que tenemos una controversia. 1821, 1810. 1810. Rosy, ¿tú qué nos comentabas? Que primero fue la revolución y después se hizo la independencia. La revolución fue primero en 1810, después se hizo una guerra que duró veintitantos años y fue la revolución en 1821, digo la independencia en 1821, el 27 de septiembre. Oh, mira, hasta con el dato Órale. exacto. Ahorita Oscar nos lo va a comentar, pero por acá dicen en el chat, primero la revolución, dice Erika, la revolución 1810 y la independencia 1821, comentó Erika en el chat, y dice Blanca que la revolución fue bueno, supongo que quiso decir 1800 y algo. A ver, vamos Sí, a... 1810. Es que se me fueron los números. No 1810 la Blanca, pero revolución. sí lo interpretamos. Excelente. Sí. Bueno, pues, ¿cuál será? Solo puede haber una Bueno. respuesta correcta. Pues fíjense que yo les quiero dar un tip, porque como les comentó Mike, pues el objetivo es recordar, ¿no? Recordar cómo se dieron las etapas de nuestra historia. Y por ejemplo, por eso les decía hace rato, ¿qué significa prehispánico, no? Pues pre es antes. Entonces también nos conviene pues analizar qué significa revolución, o qué es una revolución y qué es una independencia, ¿no? Porque incluso yo, por ejemplo, cuando usamos la palabra independencia en nuestra vida, pues puedo decir, pues voy a vivir de forma independiente. ¿Pero qué quiere decir eso? Decir que soy independiente, o voy a vivir de forma independiente. A ver, Rosy, adelante. Yo tengo una, por ejemplo, yo estoy trabajando para alguien, entonces yo me voy a independizar, voy a trabajar para mí misma, para ser mi propia jefa, ¿no? Exactamente. Esa independencia quiere decir eso, ¿no? Que ya no vamos a depender de alguien más, ¿no? Que prácticamente cuando decimos que somos dependientes, estamos bajo el control de alguien. Pues fíjense, esto va a ser muy importante, que estamos bajo el control de alguien. Y ahora, ¿qué será una revolución? ¿Alguien tiene una idea de qué significa la palabra revolución? Aquí hay dos manitas levantadas. Vamos primero con Lulú y luego con Paula. Vamos, Lulú. Pues es sobre la independencia, es como nuestros hijos cuando se quieren independizar y que ya no les demos nosotros todo lo que les dábamos, casa, comida y sostén. Anda, ese es un buen ejemplo. Fíjense que hay una palabra que se parece mucho. Significa lo mismo, es emancipar. Si la han escuchado por ahí alguna vez, emanciparse es como soltarse o independizarse de alguien. Pero es muy buen ejemplo el de Lulú, que los hijos se van de la casa, pues se independizan. Muy bien, ahora sí vamos con Paula. ¿Tú qué quieres opinar, Paula? Perdón.
fue primero la independencia de México, porque fue un proceso de liberación del Imperio Español. Exactamente. Y después fue la revolución para renovar. Bueno, fíjense que se me faltó agregarles un dato, que fue en este proceso de qué cambió con la llegada de los españoles. Pues también lo que cambió también fue la forma de gobierno, ¿no? Por ejemplo, antes, en esta época se le puede llamar de dos formas. Se le llama como virreinato. El rey de España nombraba a un virrey que se quedaba como al mando de ese territorio que es la Nueva España. Pero también se le llama colonialismo o la época de la colonia, que cuando hablamos de una colonia quiere decir que es un conjunto de personas que viven en un cierto territorio, pero que se van a establecer en otro. En este caso, pues los españoles, un grupo de españoles se vino a establecer a este continente, bueno, lo que hoy en día es México, y pues aquí se comenzaron a establecer como una nueva civilización. Entonces, por eso también se le puede conocer como colonialismo, como época colonial, o como virreinato, ¿no? Lo que pasó después de la época prehispánica. Y bueno, retomando las participaciones de todos, a veces fíjense que nos podemos enredar en estos términos de revolución e independencia, porque solamente hay 100 años de diferencia. Hay 100 años de diferencia, pero sí es muy importante recordar que primero fue la independencia, porque como dijo Paula, puede ser independiente en este caso, pues del poder de los españoles. Cuando hablamos de revolución, la palabra revolución lleva a un cambio total, o sea que cambia todo por completo. Y bueno, entonces después de la independencia, pues ya vinieron otro tipo de cambios en la forma de gobernar en nuestro país, pero principalmente primero fue la independencia. Bien, también aquí Gaby tenía su manita levantada. No sé si todavía quieras participar, Gaby. Según yo, primero fue la revolución, fue en 1810, y después fue la independencia, que fue en 1821. Oh, ya, pues tal vez tienen la idea, pero tal vez hay que ajustar un poco más los términos, porque pues revolución pues sí suena como a un movimiento armado, Sí, algo así. porque fue primero la revolución social, de la cual pues ya después vendría como la independencia de la liberación o ser libres, soberanos. Sí, qué bueno que tienen presente ese dato de 1821, porque es la fecha de consumación de la De la independencia. independencia, exacto, Sí, sí porque tienen el fue el 16 de septiembre de 1810, pues se hace la revolución social, y posterior a eso, pues viene la independencia, que fue, o la consumación, en 1821. Bueno, yo así lo entiendo. Bien, pues creo que se están acercando, ¿eh? Tal vez todavía hay algunos contrapuntos, pero sí, tienen la idea general. Vamos ahora con Paula. Paula también quiere comentar. Adelante, por favor. Bueno, de hecho, el inicio de la independencia fue en 1810, que duró un año, que fue el movimiento de independencia, que mueren muchos líderes del movimiento. Después viene la organización en 1811 a 1815. En este establecen objetivos para fortalecer el movimiento con José María Morelos. Luego, ahora sí, la persistencia de que sea la independencia en 1815 a 1821. La consumación fue en 1821, de hecho, y la revolución empieza en 1805. Después, 870 y tantos, con Madero, para cambiar los movimientos de Porfirio Díaz y todo eso. Oh, Eso ya, es lo que pues. yo tengo más o menos entendido, porque ahora sí, Porfirio Díaz era un régimen también muy, muy fuerte. Bien, interesantes aportaciones, porque ya nos está hablando Paula de los personajes que intervinieron en cada época. Primero nos habló de Miguel Hidalgo, que es contemporáneo de José María Morelos, de hecho peleaban juntos. ¿Y sabían ustedes que
José María Morelos también era sacerdote, igual que Miguel Hidalgo. Digamos que eran unos sacerdotes un poco rebeldes, solo que, pues como sabían que la gente los iba a seguir, pues los incorporaron a su movimiento. Muy bien, pues, y también Paula nos habló de Francisco y Madero, eso parece que viene años después, pero a ver, ahorita vamos a salir de dudas, pero estamos haciendo como una, podríamos llamarle lluvia de ideas para saber qué es lo que ustedes recuerdan del tema, qué datos tienen presentes, cuáles ya olvidaron, porque, bueno, pues justo es el objetivo de nuestra sesión. Muy bien, y Gaby todavía quiere agregar algo más. Adelante, Gaby, por favor. No, perdón, creo que se quedó levantada. Ah, ya, ya. Bueno, no hay problema. Entonces vamos a pasar a hacer ahora sí con el profe Oscar, a ver qué es lo... Ah, perdón, falta también la participación de Lupita. A ver, por favor, Lupita, tú, ¿qué opinas de lo que han dicho las compañeras o quieres aportar algo más? Bueno, yo quiero aportar, bueno, que yo tenga entendido fue primero la independencia de México, ya que me acuerdo en los tiempos que iba a la primaria me hicieron hacer un resumen completo en el que me hicieron ir al Museo del Caracol, que expresa bien toda la historia de la independencia de México y explican cómo es que empieza la Revolución Mexicana, que empieza en 1910, el 20 de noviembre, que es cuando empieza lo del ferrocarril y todo, que es cuando empieza la nueva civilización. Es lo que yo tengo entendido. Sí, pues qué bueno que lo recuerdan. Parecen ser dos épocas distintas, la época de la independencia y la época de la revolución, pero de hecho el profe Oscar hace rato les dio un dato, dijo, hay 100 años de diferencia, 100 años de diferencia. O sea que si hablábamos de 1810 y 1821, ahí hay 11 años. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Bueno, pues vamos a salir de dudas ahora sí. Efectivamente. Pues fíjense que yo la clave que les puedo dar es recordar que independencia quiere decir que somos independientes del control de los españoles, ¿no? Porque prácticamente lo que decían los reyes de España era lo que se aplicaba aquí en nuestro país. Entonces, por eso se le llama proceso de liberación del imperio español. Si recordamos que ese imperio quiere decir que es una civilización que busca expandir su dominio. Y así fue como lo estaban haciendo los españoles. También lo podemos conocer como proceso, porque no fue únicamente una situación que se dio en un solo día. Tuvieron que pasar, imagínense, 11 años para que pudiera ser posible esta liberación del control de los españoles. Y bueno, y pues todo inició con el grito de Dolores. Fíjense, como dato curioso también, no fue la única independencia que se dio en todo el continente americano. De hecho, fue una serie de independencias a lo largo de todo el continente, en diferentes lados. Y bueno, luego les voy a mandar un video que encontré del canal que se llama Curiosamente, y dicen que incluso en muchos lugares se inició con un grito. ¿Y alguien sabe, bueno, otra cosa ahora como pregunta curiosa, ¿alguien sabe por qué se le llama el grito de Dolores? A ver, vamos a preguntarle a aquellos que no hemos escuchado su participación, por ejemplo, César o Irving, ¿qué opinan sobre esto que estamos discutiendo de la independencia y del inicio de la revolución? César, ¿tú qué opinas? César, ¿estás ahí? Bueno, parece que no nos escucha César, pero vamos a pasar con Irving a ver si tiene algún comentario. Ah, César ya nos escribió aquí en el chat. Dice, fue algo muy bueno para los mexicanos, es lo que nos puede aportar César. Bien, pues sí, estamos hablando de los movimientos históricos, pero hay que ubicarlos bien, bien, bien. Y Mayra parece que tiene una duda. A ver, Mayra. Pues yo quería comentar que fue debido a que pues se dio en la ciudad de Dolores, por eso se llamó el grito de Dolores, ¿no? Exactamente, de hecho bueno, es un pueblo en Guanajuato, Ajá, este, sí. y de hecho la gente comenzó a salir porque pensaron que iba a haber misa, ¿no? Dijeron, ¿por qué están tocando las campanas? Entonces, por eso comenzó la gente a salir. Exactamente, entonces es por eso que se le llama así, ¿no? El grito de Dolores Hidalgo, que fue en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, dado por Miguel Hidalgo, ¿no?
Es casualidad, ¿no? No es que Sí. alguien estuviera gritando de dolor, sino era grito de dolores por el lugar donde estuvo. Muy bien, y también Irving quiere participar. Venga, Irving, no te hemos escuchado. Bueno, bueno, es que lo que iba a decir lo dijo el maestro. Pero sí, por eso dicen que bueno, lo de la independencia es el 16 de septiembre. Ah, ese también es un debate interesante, porque hay quienes dicen, no, pues empieza todo el 15, no, pues es el 16, porque ese día es el desfile, y ahí empieza la discusión. Pero bueno, pues ahorita a ver qué podemos comentar sobre esto. Muy bien, Sí, Irving, fue el 16, fue en la madrugada, si mal no recuerdo, cuando entre el... hizo Miguel Hidalgo el grito. Exactamente. Bien. Exacto. Que ahorita les quiero platicar también el por qué lo hacen el 15. Históricamente pues tiene un motivo. Incluso pues hay como muchos mitos en la historia de nuestro país, y creo que estos mitos a veces se promueven mucho en los libros de texto. Yo creo que por eso a veces siempre tenemos como el acordarnos de personajes, de fechas, pero a veces nos falta como ubicar qué fue lo que, el efecto de tal situación o tal proceso o tal etapa histórica, cómo es que ahora eso hace que somos las personas o la nación que somos actualmente, ¿no? Y por ejemplo, pues muchas veces en los libros de texto, pues se busca como promover el nacionalismo, que es como esta amor a nuestro país. Y bueno, vamos a avanzar un poco sobre este tema. Antes vamos a darle la palabra a Mai, perdón, Claro, Oscar. claro. Sí, adelante. Mai desde hace rato quería participar, pero te escuchamos, Mai. No, perdón, se quedó mi mano así. Oh, ya. Perdón, Ya perdón. hasta te habías cansado de tener la manita arriba, pero muy bien. No, perdón. Pues, no hay problema, Mai, gracias. Y vamos a pasar ahora sí, Oscar, perdón. Claro, claro. Bueno, pues les quería comentar que hay varios factores que hicieron que se diera esta independencia. Podemos clasificar lo que pasaba en todo el mundo y los factores internos, lo que pasaba en nuestro país para que esto surgiera. Por ejemplo, de manera externa, que a lo mejor no sé si recuerden en las clases de Historia Universal, hubo un movimiento o una época que se le llamó el Renacimiento, que retomaron como ideales de los griegos, y a esto pues hizo un cambio en la forma de hacer conocimiento. Antes era una forma distinta, que únicamente era como el método deductivo, y ahora pues lo hacemos a través del método científico. Entonces, esta ilustración pues trajo nuevos ideales, nuevas formas de ver la vida, y que se le daba también un valor a las personas como ciudadanos, ¿no? Como parte de una nación. Y también pues fueron, como les comentaba, pues ocurrieron varios movimientos durante todo el continente americano, entre ellos pues la independencia de los Estados Unidos, que es igual un tema pues aparte y extenso, y también por la Revolución Francesa, y estos movimientos también fueron a partir de las ideas de la Ilustración. Otra cosa que fue importante o que influyó fue que Napoleón en esta Revolución Francesa pues tuvo control él quería llegar a Portugal, y entonces le pidió permiso a España para poder pasar por su territorio, pero ya estando ahí pues prefirió mejor pues tal cual conquistarlos y quitar al poder a los reyes de aquel momento. Y bueno, pues imagínense un reinado o una nación debilitada, pues ya no tenía como gran control en lo que estaba pasando en nuestro país, y fue algo que facilitó que se diera esta independencia. Otra cosa fue que ya de manera interna ya había una serie de inconformidades por los pagos y tributos. Por ejemplo, antes nos pedía, antes pedían a los indígenas dar un pago a nombre de la corona española, ¿no? Que era un pago para los reyes, que era un dinero para ellos. Y aparte, pues antes, como les comentaba, pues era legal la esclavitud. Incluso pues antes de que se aboliera la esclavitud, porque fíjense que hay algo que surgió en la independencia que se le llama los sentimientos de la nación, y en estos sentimientos de la nación se proclama que ya no va a existir la esclavitud. Pero algo que me llamó la atención de ese texto
o de esta parte es que a las personas que tenían esclavos se les iba a dar una indemnización para que dejaran a esas personas libres, ¿no? Porque no era nada más así como, pues ya no existe la esclavitud, sino que pues hasta tuvieron que como cubrir el pago que esas personas hicieron. Entonces imagínense, antes era como legal, ¿no? Antes las leyes, pues, pues permitían que realmente la esclavitud existiera. Realmente las leyes buscan la justicia o cuál es la finalidad de las leyes, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que podría resaltar que en este Sentimientos de la Nación es que también, por ejemplo, imagínense ahorita que dijo que eran curas, las personas que estuvieron en este movimiento, pues también a lo que se promovió fue que el cristianismo también fuera una religión única. La época histórica pues también promovía esto, ¿no? Una religión única. Y bueno, otra cosa que también influyó mucho eran las diferencias sociales, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba hace rato, pues los mestizos tenían menos privilegios, pues eran más explotados, de hecho les pagaban muy poco por muchas horas de trabajo. Los criollos, al ser hijos de españoles, pues tenían como ciertos privilegios, pero no los mismos que una persona de España, ¿no? Entonces, pues estas diferencias también hicieron que esta independencia explotara, ¿no? Y que se diera. Y al final, pues concluyó bueno, fueron varias etapas en las que se desarrollaron y pues al final se logró gracias a que uno de los virreyes firmó un documento en el que daba la independencia y que realmente México o esta nación era una nación soberana e independiente, o sea que se podía valer por sí misma. Y bueno, así es como culmina la independencia con este documento que se firmó. Bueno, después de una vez que ya nos independizamos de España, que dijimos, pues ya vamos a hacer nuestras propias reglas, sin necesidad que el rey de allá nos diga cómo hacerlo, pues ahora pues viene un periodo en el que hay una lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Los conservadores querían mantener una monarquía, que en este caso es que de hecho incluso todavía hubo como, en esta pelea pues todavía había como pues ahora vamos a seguir con lo que ya estábamos, ahora vamos a cambiar. Y bueno, los conservadores, perdón, los liberales querían tener un tipo de distribución de poderes, y al final pues ganaron los liberales. Y entre ellos pues estaba Benito Juárez, estaba Porfirio Díaz, estaba, si no mal me equivoco, Lerdo de Tejada, y bueno, esos son los que ahorita se me vienen a la mente. ¿Alguien recuerda qué pasó con las leyes de reforma? ¿Alguna idea? Lo que ustedes recuerden. Ah, ya tenemos a alguien. Paula, adelante. Las leyes de reforma se llevan a cabo por el señor Comenfort, que él fue el que realmente hizo el cambio, que ya lo siguió Benito Juárez, se llevó el crédito Benito Juárez, es otra cosa, pero de hecho empezó unos años antes a promulgar, o sea, a juntar gente para promulgar esas leyes. Oh, qué datos tan interesantes nos comparte Paula. Ya nos habló de dos personajes históricos, Comonfort y Benito Juárez. Yo creo que pues no hay mexicano que no haya escuchado hablar de Benito Juárez, por los billetes, por el nombre de las calles, por el nombre de los pueblos, las ciudades. Entonces, ¿por qué será tan importante Benito Juárez? Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Hay varias manitas levantadas. Vamos a escuchar a Jocelyn. Adelante. Las leyes de reforma, de hecho, fueron promulgadas después, creo que de la revolución de Ayutla, algo de Ayutla, creo que así se dice, con el fin de separar a la iglesia. Ajá, ya están dando claves. Interesantísimo. Sí, eso de la iglesia, porque la iglesia tenía... la iglesia y el Estado, para la separación de la iglesia y del Estado.
Pues sí, fíjense que eso es muy importante porque la iglesia era dueña de casi toda la ciudad. Tenía a veces más poder que el gobierno. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Vámonos con Jocelyn, ya quedó. ¿Alguien más había levantado la manita? Creo que Gaby. Gaby, ¿tú quieres aportar? Eso es la separación del gobierno con la iglesia. El plan de Ayutla. Bien, pues así es. ¿Algún otro comentario? Aparte de lo que ya nos dijeron. Bueno, Jocelyn tiene la manita levantada, pero supongo que es de la participación de hace rato. No lo sé. Bien. Pues parece que no, Oscar. Vamos a esperar la siguiente participación. Claro, claro. Bueno, pues quiero comentar que, como comenta Paula, Benito Juárez fue como el que le dio seguimiento. Realmente las leyes de reforma fueron propuestas, fueron propuestas por varias personas. Pero en aquel momento, el que estaba como, por llamarlo, en la presidencia, era Ignacio Comonfort. Pero pues al ver que los conservadores, recordemos que los conservadores querían mantener como un virreinato, ellos al momento de escuchar que ya la iglesia no iba a tener algunos beneficios, pues ellos se rebelaron. Entonces, Comonfort, por miedo a morir, pues mejor decidió escapar. Entonces, pues Benito Juárez, al ser como el presidente sustituto, pues tomó el poder. Pero los conservadores también pusieron a una persona como al frente de ellos. Entonces se dice que en ese momento pues había como dos presidentes. Entonces realmente pues sí, a esto también se le llaman como la lucha de reforma. Y como comentaron, pues sí, el principal objetivo pues sí fue separar la iglesia del Estado. Porque imagínense antes, pues las personas no tenían como un poder económico, no tenían una riqueza, y lo que hacían era pagar con tierras, pagar con ganado, pagar con cosas, ¿no? Y eso permitía que la iglesia tuviera una gran riqueza, ¿no? Una gran, que tuviera propiedades, y pues únicamente era para ellos, ¿no? Y es cuando se le ocurre a este grupo de liberales usar esas riquezas para mejorar y para el crecimiento de nuestro país. Entonces, principalmente, pues el objetivo sí fue separar principalmente como las funciones que tenía la iglesia del Estado, ¿no? Por ejemplo, antes la iglesia llevaba el registro, bueno, actualmente lo hace como con los bautizos, pero ellos llevaban el registro de los nacimientos y las defunciones. Ya incluso de los matrimonios, y ahora pues es un papel que le toca al Estado. Aparte, también otro cambio que podemos resaltar fue que ahora ahora pues ya no es obligatorio los pagos por servicios parroquiales. Ahora ya se manejan como un donativo, ¿no? Por ejemplo, antes el diezmo era obligatorio, pues ahora ya se vuelve como algo opcional. Entonces, imagínense, eran tan, pues no sé si llamarlo como ambiciosos, que era como algo que era como a fuerzas, ¿no? O sea, a fuerzas tenías que dar tu diezmo a la iglesia. Bien, Blanca quiere comentarnos algo. Por favor, Blanca. Bueno, yo creo que sigue siendo, ¿no? Porque pues al final, no es obligatorio, pero pues si vas a pedir una misa o para un bautizo, para lo que sea, siempre es dinero. Entonces al final, pues sigue siendo igual, nada más que en otras palabras. Pero sigue siendo obligatorio. A lo mejor tal vez antes era más descarado, ¿no? O sea, ya el diezmo ya no era una opción, sino que estabas obligado a pagar tu diezmo, y si no tenías dinero, tenías que pagar en especie, o sea, con gallinas o con costales de papas o lo que tuvieras, pero por eso la iglesia empezó a acumular muchísimo poder. Eran dueños de grandes territorios, pues prácticamente ellos cobraban los impuestos, y pues así las leyes de reforma dijeron, alto ahí. A ver, adelante, Blanca, nuevamente. Bueno, aparte la iglesia, o sea, no es de ahorita, o sea, toda la vida ha sido así. Por ejemplo, en el año de la Inquisición, en 1500, la iglesia era la que, o sea, siempre ha sido la iglesia, siempre. O sea, no fue de unos años, sino toda la vida ha sido la iglesia. Que ahora sea menos, pero al final siempre ha sido la iglesia la que nos ha, se me fue la palabra. ¿Puesto? Como impuesto. A esto, ajá, sí.
porque desde años atrás, ahorita hay una novela en el 2, del año de la Inquisición de 1500, y ahí los sacerdotes, bueno, hasta para tener relaciones las familias, o sea, las parejas, los sacerdotes estaban en eso, o sea, y no nada más en eso, sino era en todo. Entonces yo digo que la iglesia siempre ha sido una parte muy importante sobre el dinero y sobre todo. Sí, en cuanto a lo histórico, no podemos negar la influencia de la iglesia, pero como institución, pues que tiene sus propios territorios. No sé si las iglesias paguen impuestos, pero sería interesante investigar. Entonces, bueno, pues sí, vamos a ver la parte histórica de cómo influyó en el gobierno de la iglesia o al revés. Muy bien, pues ¿alguien más quiere comentarnos sobre este punto? ¿No? Leyes de reforma, ¿qué es lo que recuerdan de ese tema? Aparte de lo que ya se comentó. ¿No? Pues creo que ya dijeron lo más importante, ¿no? Separación de la iglesia y el Estado. Adelante, Oscar. Bueno, yo quería resaltar también que a lo largo de la historia, las personas que son como gobernantes, siempre se ha dicho que son como los mensajeros de los dioses, ¿no? Por ejemplo, antes, en la cultura prehispánica, o en la época prehispánica, perdón, los gobernantes eran sacerdotes al principio, y entonces al final era como la persona intermediaria entre el pueblo y entre los dioses, ¿no? Entonces aquí pasa prácticamente lo mismo, como lo comenta Miguel. Pues la institución es únicamente el grupo de personas que usan como a Dios para hacer ciertas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, los españoles en Dios llegaban a matar personas, llegaban a invadir lugares, entonces, pero todo lo hacían a nombre de él, ¿no? No es como que exactamente, y yo decía, pues, ¿cuándo les dijo Dios que lo hiciera, no? Incluso una película que decía, Dios quiere que tenga esto, y se lo guardaba, ¿no? Entonces, pues así muchas cosas, así hace la iglesia, porque la verdad, tal cual como la religión, es muy buena, pero yo creo que ya la institución o los vicios que ha tenido la institución o la iglesia como institución, pues han sido diferentes, ¿no? A los ideales que promueve, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Aquí hay un dato interesante ahorita que Oscar está comentando esto. La palabra pontífice tiene la misma raíz que la palabra puente. Entonces el pontífice es el puente entre Dios y el hombre, o sea, es como el vínculo. Entonces un sacerdote pues es como el representante de Dios en la tierra. Bueno, ese es el origen de la palabra pontífice, es un puente. Órale. Sí, porque incluso en diferentes culturas se da, ¿no? En los egipcios, incluso pues los reyes también se consideran como mandados por Dios, ¿no? Para pues tener como control, o para pues tal cual tener una sociedad. Pues vamos a avanzar antes de que se nos acabe el tiempo. Fíjense que después de esto, ya una vez que ahora el Estado tiene ya más poder, porque fíjense que el objetivo también de esto era que las riquezas que tiene la iglesia de territorios o terrenos se usaran para el beneficio de la nación, o sea, que esto promoviera el desarrollo de nuestro país. Y entre ellos, pues también estuvo un lapso muy grande que fue el porfiriato, que Porfirio Díaz fue parte también de este grupo de liberales. Incluso él apoyó a Benito Juárez. Cuando Benito Juárez quería como reelegirse, ahí fue cuando Porfirio Díaz dijo, no, pues ¿qué pasó, no? No nos podemos reelegir, tenemos que hacer una rotación de poder, ¿no? Entonces, bueno, Porfirio Díaz llega al poder, ya estando en el poder, toma control de todo, ¿no? Realmente Porfirio Díaz a veces se le considera como un personaje bueno, un personaje malo, pero realmente pues creo que desde mi punto de vista creo que el poder lo corrompió, ¿no? Pues imagínense, casi estuvo como 30 años en la presidencia, y su justificación era decir que los mexicanos
pues no estaban listos para la democracia, ¿no? Que él tenía que tener el control del país, únicamente se iba a desarrollar únicamente con el orden, y que este orden se iba a hacer a pesar de que hubiera una pérdida de la libertad de los mexicanos, ¿no? Entonces, prácticamente, pues él solamente hizo lo que él consideraba como lo adecuado. Otra cosa importante fue que ya una vez ya en el poder, pues él en lugar de, como él promovió no reelección, o sea, no volver a estar en la presidencia, que antes eran de 4 años, pues él modificó las leyes para que ahora fuera de 6 años. Hubo un periodo en el que estuvo uno de sus amigos, no recuerdo muy bien el nombre de este personaje, ahorita les digo bien quién fue el personaje que estuvo como en su lugar, pero se dice que como era su amigo, prácticamente pues Porfirio Díaz le decía qué hacer. Entonces al final pues se cuenta como que también él fue parte de ese control. Como les comentaba, pues se dice que Porfirio Díaz hizo cosas buenas y malas, entre ellas la represión, ¿no? Por ejemplo, él no aceptaba críticas a su gobierno y perseguía a las personas que lo criticaban, ¿no? Incluso los fusilaba. Pero otra cosa importante que podemos resaltar, que eso es como el lado positivo, es que durante el porfiriato se dio un gran crecimiento económico, un gran desarrollo de nuestro país. Y eso fue gracias también a que a nivel mundial se dio a lo que se llama la revolución industrial. Surgieron las primeras máquinas de vapor y esto permitió que el comercio o la forma de exportar pues mejorara. Por ejemplo, las máquinas de vapor permitieron que ahora pues llegaran en barcos más rápido, ¿no? Y que esto también trajo consigo pues ferrocarriles. De hecho, durante el porfiriato pues aumentó las líneas férreas en nuestro país, pero esto también fue gracias a la inversión extranjera. Algo que tenía Porfirio Díaz es que tenía como muchas amistades con diferentes personas de diferentes lugares, incluso de diferentes naciones, y esto permitía que realmente la gente quisiera invertir aquí. La única desventaja es que pues sí le daba más poder o le daba más prioridad a personas de otros países, por ejemplo a Estados Unidos, pero a los mexicanos, a las personas que eran obreras, pues les pagaba muy poco, ¿no? O sea, veía muy poco por las personas de aquí y pues le daba más preferencias o le daba más prioridades o estaba buscando otra palabra. Privilegios. Exactamente, les daba más privilegios a los que venían a invertir. Y bueno, y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues a él le convenía invertir en las líneas ferrocarrileras, porque así los mexicanos, o bueno, nuestra nación, podía exportar productos materias primas a Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros llevábamos el petróleo y Estados Unidos pues ya lo procesaba en otro tipo de materiales, entre otras cosas. Y así pues fue como Porfirio Díaz pues hizo como alianzas. Incluso, por ejemplo, hubo un cambio en las calles, se metió como el alumbrado público, también comenzaron a ver las primeras líneas telefónicas, entre otras cosas. También, por ejemplo, hubo una arquitectura nueva, ¿no? Por ejemplo, él estaba como enamorado de Europa y comenzó a hacer diseños que le gustaban. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes fue una propuesta que él hizo, ¿no? Y que al final, pues eso ahora, hoy en día, pues es un patrimonio de la nación. Pero pues bueno, son como las cosas buenas que él trajo, pero pues, de las partes malas, pues había una fuerte represión. Bueno, nada más como comentario, y bueno, y después de esto, en este periodo, pues se da ahora la destrucción de Porfirio Díaz, y aquí vamos a ver ahora cómo inició la revolución. Principalmente, pues inicia con pues ya no aguantaban a Porfirio Díaz. Y pues, primero hubo huelgas, porque imagínense, las personas, bueno, los indígenas, o las personas que eran obreros, que trabajaban sobre todo en minas, que igual estas minas eran de otros países y venían como a sacar los recursos o los minerales y se los llevaban, pero pues, las personas que lo trabajaban pues eran los mexicanos. Prácticamente como que Porfirio Díaz le dijo, pues mira, invierte en mi país y pues yo te voy a dar mano de obra barata, o sea que van a pagar muy poco a las personas con las que trabajan.
Entonces las personas pues ya se cansaron de esta situación, de trabajar grandes horas bueno, tener grandes o largas horas de trabajo, grandes jornadas, por un poco de sueldo, ¿no? Y también otra situación que influyó fue una entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz dijo que México, o que la nación, ya estaba listo para la democracia. Y entonces, pues muchas personas pues dijeron, pues si ya estamos listos para la democracia, pues hay que hacer votaciones. Entonces ahí fue cuando Porfirio Díaz pues le dio miedo perder el poder. Entonces al final pues quiso como impedir que lo quitaran del poder, pero al final pues sí lo sustituyeron. Entonces fueron una serie de movimientos que únicamente no fue uno solo, fueron varios movimientos que se dieron a lo largo del país. Entre ellos, por ejemplo, los movimientos de Zapata, de los hermanos Flores Magón, incluso, y estoy pensando en otro personaje que les quiero decir, pero dejen que se me... Puede ser Francisco Villa. Ándale, exactamente, Francisco Villa también. A ver, Blanca, adelante. Madero. Es que Madero, que es reconocido como el principal personaje de la revolución porque lo promovió, de hecho invitó a la gente a rebelarse. Muy bien, también Paula quiere aportar algo. Vamos, Paula. Sí, es Francisco Madero, fue el que ahora sí quitó a Porfirio Díaz del gobierno. Ajá, efectivamente. Francisco y Madero. A ver, sí, adelante. Llamó a la revolución Plan de San Luis. Exactamente, muy bien, Pablo, está dando datos muy interesantes. Fíjense que Francisco y Madero era un opositor del régimen, estaba en contra de que Porfirio Díaz siguiera en el poder, porque pues pensaba que ya eran muchos años, 30 años en el poder ya no era algo viable. Entonces, pues Francisco y Madero, que venía de una familia rica, decidió armar un movimiento para crear un partido político que fuera la oposición a Porfirio Díaz, porque antes no había elecciones así como ahora. Digamos que las elecciones existían, pero eran simuladas, ya sabían quién iba a ganar. Así que, pues Francisco y Madero empezó a hacer un movimiento, pero Porfirio Díaz, al enterarse de eso, lo mandó a encarcelar, y lo encarcelaron en una cárcel de San Luis Potosí. Entonces, ahí en San Luis Potosí escribió una carta, por eso se llama el Plan de San Luis. Escribió una carta invitando a toda la gente y a todos los que estaban en contra de Porfirio Díaz a que el 20 de noviembre de 1910 se rebelaran. Pero pues Porfirio Díaz se enteró de esto y lo mandó buscar. Así que pues Madero tuvo que exiliarse en Estados Unidos y desde allá hizo todo lo posible para que empezara la revolución el 20 de noviembre. Pero pues bueno, ya después de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Vinieron otros personajes, ya nos mencionaba Óscar Zapata, Villa, Carranza. La revolución fue un proceso muy largo. Pero bueno, a ver, ¿quién más se acuerda de algo sobre este tema? ¿O algún otro personaje que ustedes relacionen con la revolución? Fíjense que también les quiero comentar, se me fue el nombre de ese personaje que ahorita mencionaron, pero les quiero comentar que Victoriano Huerta prácticamente lo traicionó. Porque imagínense antes, pues, al momento que se va Porfirio Díaz, las personas o los extranjeros en nuestro país, pues perdieron algunos privilegios, ¿no? Entonces, ellos contactaron a Victoriano Huerta para que pudieran quitar del poder a Francisco y Madero, ¿no? Entonces, pues, tal cual fue como una trampa que le pusieron, o como hicieron muchas acciones para que él se quitara, y fue cuando llega al poder Victoriano Huerta. Bueno, Victoriano Huerta pues hizo lo posible para que, porque a los extranjeros pues no les convenía que él estuviera en el poder. Bueno, veo que también Paula quiere comentar algo. Sí, nuevamente, Paula. Pues
Hay antecedentes que empezaron con las huelgas de Cananea en Río Blanco, ¿no? Pues ese es el evento reconocido como el inicio de la revolución, las huelgas en el norte del país. Las huelgas Exactamente. Pues era gente que ya estaba Arizona. cansada de la situación, es cierto. Y pues siempre se iba con el lema de sufragio efectivo, no reelección, porque imagínense, pues Porfirio Díaz primero dijo que no se permitía reelegirse y después cambia las leyes para que sí se pueda, ¿no? Entonces, pues, ahí fue cuando Francisco I. Madero pues dice, pues ¿saben qué? Pues ahora sí, ya no se puede otra vez reelegir. Y bueno, pues fíjense que este proceso fue largo. Como les comento, pues Victoriano Huerta se le llama traidor, porque traicionó a los revolucionarios por fines de las personas extranjeras, ¿no? De la inversión extranjera. Y bueno, después de esto, pues también llega otro personaje que fue muy importante para que esto tuviera un camino totalmente distinto, y fue cuando llega Venustiano Carranza. ¿Alguien sabe qué fue lo que hizo Venustiano Carranza? ¿Alguna idea? Impulsó la construcción ¿De qué? del ferrocarril. Carranza es lo que nos comenta Jocelyn por acá. Bueno, dicen que en la época del Porfiriato, como les comentaba, pues se dio gracias a la llamada revolución industrial que trajo estas máquinas de vapor. Que, bueno, para comentarles, la máquina de vapor es como una caldera, donde hay agua y se calienta por medio del carbón, y el vapor hace que se muevan una maquinaria y hace que pues así haya un movimiento. Entonces, esto hace que pues realmente la exportación de productos sea más rápida. Pero esto del Porfiriato, entonces fue uno de los logros que se le atribuye a Porfirio Díaz, ¿no? Que es algo de lo bueno que sí hizo. A ver, adelante Gaby, por favor. Porfirio Díaz fue exiliado de México, ¿no? Pues digamos Esa que es mi pregunta. Sí, De porque de hecho hecho, está en Europa enterrado, ¿no? Ya no regresó nunca más a México. Sí, en París. Yo en digo un cementerio que salió con la suya, porque realmente pues tuvo el poder mucho tiempo. Después ya cuando vio que estaba en peligro su vida, pues mejor se fue a París, el lugar donde amaba, ¿no? O sea, realmente murió donde él quería. Pero realmente pues fue una persona que hizo lo que quiso, ¿no? Realmente. Y los últimos años de su vida los pasó bien, o sea, viviendo en París, todo tranquilo, pero bueno. A ver, Jocelyn también quiere participar. De hecho, creo que fue líder de la Revolución Mexicana. ¿Porfirio Díaz, te refieres? No, de Venustiano Carranza. La pregunta anterior, sí, sobre Venustiano. Exactamente. Y de hecho, como les comentaba, pues fueron varios personajes importantes y varios movimientos revolucionarios. E incluso, por ejemplo, cuando Francisco I. Madero llega a la presidencia, tuvo problemas con Zapata, porque Zapata quería que se le dieran tierras a los campesinos, pero Francisco I. Madero les dijo que todavía no era momento, que le diera tiempo, que tenían otros asuntos más importantes. Entonces incluso hubo una guerrilla, se le llama, entre revolucionarios, porque pues no tenían como los mismos objetivos. Y bueno, ya después de que pues se va Francisco I. Madero y que ahora ya está en la presidencia Venustiano Carranza, pues se da un nuevo movimiento. A este nuevo movimiento también se le llama la revolución constitucionalista, prácticamente lo que Venustiano Carranza promovió. En este movimiento, pues él dice que era necesario, aparte de las leyes y de los pues que ya estaban en la Constitución, era muy importante plasmar los derechos sociales. Por ejemplo, en este caso, pues el simple hecho de tener una jornada disminuida y aparte pues un sueldo que realmente fuera justo para el tiempo que estaba trabajando. Por lo tanto, pues Venustiano Carranza convocó a formar un congreso. En este caso, pues él se buscó que
que por cada, más o menos cada 1000 personas, hubiera una persona representativa de cada estado. Y bueno, pues hubo una reunión. Esta reunión se realizó en 1916 en Querétaro. Y a este grupo representativo se le llamó el Congreso Institucionalista. Y algo particular de este grupo era que era un grupo muy variado. Había profesores, había campesinos, habían una diversidad de personas. No era como únicamente como hoy en día de la clase política o de un grupo político, ¿no? Sino que era realmente personas de la sociedad. ¿Alguien quiere Sí, comentar es algo? Gaby. Por favor, Gaby. Perdón, Gaby, es que tu micro está apagado. Se dice que él fue el líder revolucionario y él acabó con la dictadura de Emiliano Huerta. Bueno, eso dice. Exactamente. Sí, como les comentaba, pues Huerta, Victoriano Huerta, pues fue el que vio más por los intereses de los extranjeros, no tanto por los intereses de los Franza, pues sí, hizo lo posible para que ya no estuviera, y por lo mismo, pues él busca esto de hacer o de reescribir la Constitución para que ahí mismo se plasmen como los derechos que tenemos como mexicanos. Y bueno, pues fíjense que hoy en día disfrutamos de estos derechos que hoy en día a este documento o a esta Constitución, su nombre completo es la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, ¿verdad, Miguel? Ese es así el nombre completo, ¿verdad? La Constitución Mexicana de los Estados Unidos. Sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exactamente. Sí, porque es un acuerdo político entre las tres fuerzas, ¿no? Los tres poderes de gobierno. Pero no sé si recuerdan, vamos a hacer, por ejemplo, no hemos escuchado a Mariana. Mariana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Mariana. Mariana. Pues miren, ¿qué les parece? De hecho, les tengo una pequeña actividad chiquita. Es que como que se corta, maestro. Ya no te habíamos escuchado. Bien, Mariana. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase y ahorita quienes no han participado, por favor, intégrense a la actividad que nos preparó el profe Oscar para pues reforzar esto que estamos aprendiendo hoy. Sí, fíjense que es muy, muy breve. Es muy breve y es para poder como resaltar algunos de los artículos que se reescribieron en esta última constitución que tenemos, ¿no? Que es la Constitución de 1917. Espérenme, así está, miren. Pues bien, aquí nada más les tengo 3 que consideramos que son como los más populares o los más importantes, que es el artículo 3º, el artículo 24 y el artículo 123, pero el derecho que defienden están revueltos, ¿no? Del lado derecho tiene 3 incisos, el A, B y C. El inciso A es derecho a un trabajo socialmente útil. El inciso B es derecho a una educación gratuita y laica. Y el inciso C es derecho a la libertad de culto. Pero ¿cuál creen que va con cuál? ¿Qué defiende el artículo 3º? ¿Qué defiende el artículo 24? Que es en el artículo 123. Por aquí hay manitas levantadas. Lalo tiene una opción. A ver, Lalo, adelante, por favor. Según yo, el artículo 3 es el derecho a la educación gratuita y laica. Y laica. Exactamente. ¿Alguien sabe qué significa laico? ¿Qué quiere decir laico? Que no importa de qué religión seas, tienes derecho a la educación y nadie tiene por qué limitarte. Me parece un buen aporte, porque la educación tiene que estar separada de la religión. O sea, no se vale que la escuela te enseñen cosas que tengan que ver con Dios, debe estar separado uno del otro, independientemente de tu creencia, la educación debe ser
pues basada en hechos científicos, no religiosos. Muy bien. Por acá Irving quiere también participar. Venga, Irving. El artículo 123 es el derecho a trabajo socialmente útil. Eso, muy bien. Trabajo socialmente útil. Y a ver quién más. No ha participado Erika. A ver, Erika, ¿te gustaría completar el que falta? Artículo 24. Y a lo mejor comentarnos a qué se refiere este artículo. ¿Tú qué le entiendes? Es el derecho a la libertad de culto. ¿Y qué crees que defiende este derecho? ¿Qué quiere decir esto de libertad de culto? Si el artículo de 24 sí defiende el derecho a la libertad de culto, pero ¿qué quiere decir? Que todo, o sea, que todos somos libres de, no sé, como de, sí, o sea, que tenemos ¿cómo les explico? Sobre una libertad, pero libertad para hacer qué o libertad de qué. ¿Alguien tiene una idea? Sobre las creencias religiosas. Exactamente. Pues imagínense la diferencia entre la independencia y la revolución. En la independencia se promovía que el cristianismo fuera una religión única, o el catolicismo fuera una religión única en todo el país. Y ya después de la revolución, ahora se promueve que todos tengamos libertad de creencia, ¿no? Ya no nos imponen una religión, sino cada quien puede ser libre de creer en lo que uno quiere, ¿no? Por eso hoy en día pues tenemos testigos de Jehová, tenemos incluso budistas, tenemos protestantes, tenemos católicos, cristianos, pues hay una gran variedad de creencias. Musulmanes en nuestro país también. Sí. Imagínense qué gran variedad, ¿no? de creencias religiosas. Y eso no quiere decir que una sea mejor que otra, ¿no? Simplemente cada quien tiene una forma distinta de ver el origen de la vida o el origen del mundo. Y fíjense, este artículo, además de promover la libertad de creencia, pues también te dice que también eres libre de no tener religión. O sea, puedes o no tener religión y nadie te puede molestar por eso. Entonces eso también está padre, que no te obliguen a tener una religión, no tienes que escoger una si no quieres. Muy bien. Incluso Pues, tiene un nombre especial, ¿no? A una persona que se considera que no tiene religión, porque muchos piensan que es un ateo, ¿no? Pero en particular un ateo es cuando no cree Que no creen en Dios, algo así. Pero sí hay un nombre especial para las personas que no creen en ninguna, ¿no? Que no tienen como una religión establecida. Monoteísta, ¿no? ¿será monoteísta? Agnóstico. ¿Cómo, Moni? Agnóstico. Sí, porque monoteísta es creer en un solo Dios. Exacto. Ateo, significa sin. Teo, Dios. Ateo es sin Dios. Entonces también el ateo no cree. Su raíz es sin teo, Dios. Ateo, sin Dios. Y agnóstico es sin religión. Ateísmo. Muchas gracias, Moni, por la aclaración de estas definiciones que son muy, muy importantes. De nada, Oscar. Vamos a pasar a una siguiente actividad. Recuerden que... Perdón, Miguel, vas. Perdón, Oscar. Recuerden que todos tienen que participar y pues es la manera en la que vamos midiendo su avance durante la clase y después de ella. Entonces, por favor, pues si no han participado, es su oportunidad para cooperar en estas actividades. A ver, ahora sí, Oscar, perdón. Está apagado tu micro, Oscar. Tu micro. Gracias. Les comentaba que en mi presentación tenía movimiento, pero como la hice PDF se quitó, y aquí va una pregunta que dice,
¿qué es la democracia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien sabe qué es la democracia? Recuerden que también pueden escribir en el chat, chicos. Por aquí Lalo quiere participar y después Luis. A ver, primero Lalo. La democracia es que tienes la virtud de poder decidir lo que tú quieres. Bien, bien, decidir lo que tú quieres. Será democracia. A ver, vamos a ver si Luis complementa esta definición. Venga, Luis. Pues sí, podría ser lo que comenta, pero creo que también como tener información basta para sobre eso poder tomar una decisión, ¿no? Y que pueda uno participar en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso es la democracia. Bien, ambos ya dijeron cosas importantes. Hablaron de participación y hablaron de tomar decisiones. Vamos a integrar todo en un solo concepto. ¿Qué más por acá? Acuérdense que también, así como lo decía Sam, lo pueden escribir en el chat y yo lo leo. También Gaby, creo que quería comentar. Gaby. Sistema político que defiende defiende la soberanía del pueblo y sus derechos. Oh, muy bien. Muy buena definición. Aunque pues ahí encontramos una palabrita rara, soberanía. ¿Qué será eso? A ver, Nancy quiere aportar. Soberano. Yo creo que la democracia para mí es como cuando vamos a votar. Pues todos elegimos a un presidente. Oh, Pienso yo. Eso sería ejercer Entre que todos ejercer nuestra democracia hacia alguien que elegimos para gobernarnos. Bien, eso ya cada quien tiene su propio criterio de quién ser demócratas en la hora de elegir, vaya. Ajá, muy bien, están dando conceptos muy interesantes y ya lo relacionaron con algo práctico, ¿no? Cuando nos toca ir a votar, es ejercer la democracia, no se queda solo en el concepto de saber qué es, sino aplicarlo, ejercerlo. Muy bien, también Mariana, adelante por favor. ¿Es un régimen político, no, maestro, también? Un régimen, pues podríamos decir que nuestro gobierno es democrático. Y hay gobiernos en otros países que no son democráticos. ¿Por qué será eso? Bueno, pues ahorita a ver si lo discutimos, pero déjenme leer los comentarios del chat. Dice César, que los políticos defiendan al pueblo en todos sus derechos. Y Moni nos comenta sobre lo que platicábamos hace rato de ateo, definición de ateo y definición de agnóstico. O sea que los agnósticos no creen posible que exista Dios, o sea, no lo creen algo posible o... No creen que el hombre pueda dar cuenta de ello, o sea, se declaran, es como si se orientaran más hacia lo que la ciencia puede determinar, y la creencia en Dios es algo completamente, o cualquier otra fuerza sobrenatural, los rebasa. Entonces, lo que ellos declaran es, no hay manera de que el hombre dé cuenta de la existencia de Dios. Es como si yo te dijera, ¿quién lo conoce? Miren, es todavía una postura más humilde, ¿no? Exacto, es simplemente una postura, exacto. Muy bien, y si nos vamos a la... Perdón, Moni. No, nada, que sí quise aclarar porque pues sí, hace mucho que estudié la teología y se me va el avión, pero sí, aclaro porque hace rato dije que el agnóstico no cree en la religión y en realidad es que no puede, se ve como sí disminuida su posibilidad de dar cuenta de Dios o de cualquier otra cosa sobrenatural. Miren, cada día se puede aprender algo nuevo. Aunque estemos hablando de otra cosa, metemos conceptos relacionados. Fíjense, si nos vamos al origen de la palabra agnóstico, como decíamos, es no. Ignosis es conocimiento. Sí, entonces, conocimiento, no se puede conocer. No se puede conocer, exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Moni. Aquí ya no lo puso por si quieren consultarlo en el chat. Y siguiendo con nuestro tema, pues Gaby también nos puso en el chat. Soberano significa, ya ven que Gaby hace rato nos leyó una definición y decía soberano. Dice, soberano es el que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente.
o como hace rato que hablábamos de la independencia, de la autonomía. Y Irving nos dice aquí, defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Órale, pues esto ya está tomando forma. A ver, Paula también tiene un aporte, seguramente es muy interesante. Adelante, Paula. Pues para mí la democracia es ahora sí, ejercer, participar y decidir. Oh, muy concreto, Paula. Pero fíjense, vamos reflexionando, ¿qué es democracia? ¿Será un régimen político? ¿Será un acto? O sea, el acto de ir a votar, o simplemente se queda en una forma de participar. ¿Qué será? Bueno, ¿alguien más quiere aportarnos algo? ¿Comentar, opinar? ¿No? Va que va. Pues vámonos entonces con Nancy. Nancy, adelante. Nancy. Perdón. ¿Es como un criterio propio, profe? La democracia, o sea, ya en cuestiones personales. Criterio propio. Creo que eso se acerca un poco más a la autonomía, pero sí está relacionado. Exacto, que nadie te diga qué pensar. Y tiene que ver con la democracia, porque si vamos a votar, no pueden coaccionar tu voto. O sea, nadie te puede obligar a hacer algo que pues, tú no quieres, debe salir de ti. Muy bien, pues ya están haciendo una asociación de ideas muy, muy interesante. Pues vamos a pasar ahora sí con el profe Oscar, a ver qué es lo que sigue. Bueno, haciendo un pequeño resumen de la forma de gobierno, anteriormente teníamos una monarquía, ¿no? En la que había unos reyes que tomaban el control de todas las decisiones. Después, pues, a esta democracia, pero con Porfirio Díaz, pues se dice que era una dictadura, ¿no? Porque prácticamente se hacía lo que decía Porfirio Díaz. Y ya después de estos movimientos revolucionarios, pues se establecen como las bases de la democracia que tenemos hoy en día. Y estas bases, pues prácticamente es como repartir el poder, que fíjense que todo lo que comentaron, podemos retomar, por ejemplo, que la democracia es como la capacidad, o más bien el derecho de elegir a nuestros representantes. No es como que nos impongan quién va a gobernar, sino cada quien, a partir de un criterio, decir, pues esta persona nos conviene, esta persona no, esta persona tiene buenas propuestas. Entonces, pues todos tenemos la libertad de elegir a nuestros representantes. Otra cosa que se logró a partir de la revolución fue que el poder ya se repartió en tres poderes, ¿no? Sobre todo para no volver a caer en esta dictadura que hubo en el porfiriato. Entonces tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y vamos a unir nuevamente con una línea porque del lado derecho tenemos las personas, el grupo de personas que los representa, pero ¿quién representa a quién? O sea, ¿quién representa el poder ejecutivo? ¿Quién representa el poder legislativo? ¿Y quién representa el poder judicial? Parece que Lalo ya se apuntó para participar, pero también Paula. Aunque me gustaría que quienes casi no han participado, pues también intervengan. Por ejemplo, Erika o Mariana. Vamos a darle oportunidad. Y pues si necesitan el apoyo, pues claro que los demás podemos ayudarle. A ver, Mariana, ¿tú qué piensas sobre esta unión de columnas, de conceptos que están ahí en pantalla? Mariana. Que el Ejecutivo sería la Cámara de No. A ver, piensa bien, reflexiona tu respuesta. Todavía puedes acertar. O si no, vamos con Erika. A ver, Erika, ¿tú qué opinas? ¿Cómo iría la relación de columnas ahí en la pantalla? El ejecutivo sería Sí, adelante, Erika. Legislativo sería Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Acuérdense del origen de la palabra, que será legislar. Legislar. A ver, ahorita el profe Oscar nos ayuda poniéndolo.
Y efectivamente, legislativo. Legislar es como discutir, ¿no? Legislar Sí. parece ser que es discutir ideas para promulgar leyes. Muy bien. Entonces, por acá quieren participar varias de ustedes. Eso me da mucho gusto que se involucren, que cooperen, que colaboren. Muy bien. También, pues, muchas gracias, Erika, por la participación y también Mariana, porque se animó a participar. Pues, ¿a quién más tenemos? Hay manita levantada de Nancy, Gaby y Paula. Vámonos primero con Nancy, por favor, ¿tú qué opinas? Poder judicial de la Suprema Corte de Justicia. Judicial, la Suprema Corte de Justicia, dice Nancy, y es correcto. Efectivamente, judicial tiene que ver con juicios y con jueces. Entonces, efectivamente, judicial. Ahora ya nada más nos falta. Ahora una línea está Gaby y está Paula. Vámonos con Gaby. ¿Tú qué dices, Gaby? Ejecutivo es el presidente. Bien, efectivamente, sí, porque regresando al origen de las palabras, ejecutivo es el que ejecuta, o sea, el que hace que algo se lleve a cabo, el que hace que se realice eso, ejecuta las decisiones. Muy bien, pues es un buen recordatorio de sus clases de ciencias sociales, de historia. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Miguel, por estos últimos comentarios, igual por las aportaciones que fuiste haciendo a lo largo de la clase, porque incluso como se dice, la historia es de quien la cuenta, ¿no? Siempre cada quien puede tener una postura totalmente distinta, ¿no? De cómo se vivió tal acontecimiento, ¿no? Porque imagínense, no es lo mismo decir, incluso, yo imagino, ¿no? Que no es la misma versión de cómo fue la llegada de los españoles desde los indígenas que de los españoles, ¿no? Esta participación que hace Miguel, pues hace que se enriquezca más la clase. Bueno, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Anímense, comentarios finales o algún punto de vista, algo que se les haya quedado ahí. Hola, yo tengo dudas sobre la tarea. La tarea se tiene que estar mandando al grupo de WhatsApp o individualmente a cada profesor. Oscar. Adelante, Sam. Sí, lo que pasa es que yo entendí en la primera plática que se tenía que utilizar el WhatsApp, creo que nada más para las ligas, pero bueno, veo que están subiendo como todos sus materiales de tarea al WhatsApp, entonces era esa como mi duda. Yo la verdad es que no los he subido así, los he mandado los enlaces, las ligas que nos mandan las mando a los profesores directamente. Está bien, Gaby, me parece muy relevante lo que estás preguntando. Efectivamente, todos los cuestionarios que ustedes responden le llega automáticamente al profesor. O sea, el profesor ya sabe quién envió y quién no envió, y ellos son los que a mí me avisan quiénes ya tienen su calificación, ¿no? De la tarea. Entonces, los que lo suben al grupo, me parece bien que lo hagan porque yo voy registrando cuántos van contestando. Está bien, no es obligatorio, Gaby. Ok. Que subas tu captura de pantalla al grupo de WhatsApp, porque bueno, ya sabemos quiénes okay. mandaron. Sí, se registra, ¿no? Exactamente. Por el nombre. Los que quieren Sí, comento esto porque si no, digo, yo en lo personal se me va a hacer un montón de archivo, entonces creo y entendí la primera vez que teníamos que hacer como nada más los exámenes y en automático se registran, no estar como subiendo más de lo que no debíamos. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. En el grupo vamos a subir las los ligas. Apuntes, que esos, las ligas y los apuntes, que son lo que los profesores muestran en pantalla. Los que quieran enviar sus capturas que ya hicieron la tarea, mándenlo directo a mí, chicos, a mi chat personal. Ahí me pueden enviar todas las imágenes que quieran, porque eso es un punto muy válido el que dice Gaby de que pues saturamos el chat de imágenes y a veces
el teléfono en algún momento ya no le va a caber tanto. No, más que nada porque comentaban, bueno, en el inicio del curso, comentaban que si no luego algo interesante no lo íbamos como a encontrar fácilmente por todo lo que estábamos enviando los compañeros. Claro, sí, Gaby, tienes O sea, razón. que nada más quedaban como las ligas y, por ejemplo, las imágenes que nos han mandado de los temas, o sea, hasta ahí creo yo, entendí yo, Ujú. que así debía ser. Sí, o sea, en realidad por ser la clase de ayer que estábamos probando el horario, hasta qué hora tenemos para entregar tareas, me pareció bien, pero envíenme a mi chat personal, chicos, sus capturas de sus cuestionarios o sus tareas y vamos a dejar el grupo para, pues, preguntas, dudas muy específicas, los apuntes y las ligas de las tareas, ¿sale? Ok, gracias. Gracias a ti, Gaby. Bueno, también les voy a hacer llegar los apuntes, pero se los voy a mandar en un archivo PDF, que son bastantes diapositivas que les presenté. Entonces, para que igual no se saturen de imágenes, pues mejor les mando el archivo en un documento PDF, ¿va? Y bueno, y la tarea que les voy a dejar es igual en unos minutos se los envío, ¿va? Gracias, Oscar. Pues bueno, chicos, el profesor Oscar va a enviar los apuntes al grupo y la tarea también, ¿sale? Para que estén pendientes de eso. Gracias a todas y a todos por conectarse el día de hoy. ¿Hay algún otro comentario, profesor Oscar o Mike, que quieran hacer antes de despedirnos? Y pues nada más darle la palabra a las personas que todavía tienen aquí manita levantada. A ver, primero Luis y luego Lulú, por favor. Pues bueno, como siempre, felicitarlos por hacer la clase muy corta, porque pues, a pesar de que son 2 horas, se pasan muy rápido. Está bien explicado y lo hacen de la manera que uno lo pueda comprender muy bien. Como siempre, felicidades. Muchas gracias, Luis. Qué bueno que te parece pues pertinente los temas que estamos tocando, la organización. Muchas gracias y pues todo se enriquece con sus comentarios también. Bien, y vamos ahora con Lulú, por favor. Precisamente eso, que sí explicaron muy bien y la verdad sí les entendí, porque a veces los maestros no explican bien las cosas y sí entendí todo, o la mayoría. Qué padre, Lulú. Pues vamos a seguir fortaleciendo estas clases, cada vez con materiales que hagan las cosas más sencillas para ustedes y para nosotros también, para los profesores, porque aprendemos igual con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias y vamos por último con Nancy. Adelante. Bueno, el día de hoy pues yo fui ahora sí que la nueva y pues realmente no sé cómo sea la onda en estar subiendo la tarea, pero quiero entender que pues hay que mandarla, no sé si tenemos que apuntar, la verdad yo hoy no apunté nada, entonces hasta ahorita que me voy a poner al corriente con las clases anteriores que tengo. Ustedes nos mandan lo que vamos a escribir en la libreta o bueno, qué es lo que tenemos, porque yo no apunté nada hoy. Sí, Nancy, ya estás en el chat de WhatsApp, en el grupo. Ahí después de la clase, cada profesor sube los materiales correspondientes a su sesión. Cada día vas a tener un profe distinto. Y también en el grupo, ahí mismo en el WhatsApp, se va a asignar la actividad de tarea. Puede ser un cuestionario, un juego o algo para que se registre el aprendizaje que tuvieron sobre esta sesión. Y pues ya le darán las instrucciones para que lo envíe. Si es un enlace, pues te dirán cómo enviarlo o alguna otra actividad, pero el profesor se encarga de ponerlo ahí. En este caso, Sam, pues está siempre pendiente del grupo, por si quieren ahí subir algún comentario o algo, o personalmente también le pueden consultar. Pero sí, todo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. ¿En dos? En dos. No hay de qué, Nancy. Bueno, pues ahora sí, vamos finalizando. No sé si Moni quiere también darnos un mensaje. ¿Sí, Moni? Sí, no me pude aguantar las ganas porque he estado toda la clase y la he disfrutado muchísimo. Gracias, maestros. Estuvo increíble la clase. La disfruté mucho y me vino una pregunta para el grupo, a ver quién gana a levantar la mano y contestar. ¿Para qué creen que sirve el estudio de la historia? Ay, José Luis ganó.
Sí, adelante. ¿Para qué sirve estudiar? Luis. Oh, también hay otra manita levantada por acá. Gaby. Gaby. Creo yo que es para tener presente nuestros antepasados y todo lo que ha pasado antes de nosotros. Así es, pero ¿para qué lo queremos tener presente? Vas perfecto, vas perfecto. Vamos a construir el sentido de saber la historia, que no es pasar el examen, ¿eh? Nadie me vaya a decir que es para pasar el examen. Efectivamente, para entender, para conocer de nuestros antepasados, de lo que pasó antes. ¿Por qué es bueno conocer lo que pasó antes? José Luis. Lulú. Para conocer nuestro presente, pasado y futuro. Así es. El conocer lo que pasó antes nos ayuda a interpretar lo que hoy pasa y a entenderlo, sobre todo a comprender. Pues la democracia, ahorita el maestro expuso perfectamente cómo nace la democracia a partir de un periodo pues casi de un dictador de Porfirio Díaz, que se extendió en el poder. Y entonces es lógico pensar que después de esa experiencia el pueblo razone, piense, identifique y genere un cambio, ¿no? Que es lo que el maestro Oscar nos decía, que es la revolución. La revolución busca un cambio. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante cómo ustedes han participado, los felicito y gracias, profes, estuvo padrísimo. Solo eso quise decir, no me lo pude aguantar. Aquí estamos. Gracias, Moni. Aquí también quisiera agregar como esto, que también la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores, ¿no? Aprender. Deseablemente, porque ya ven cuando uno escoge mal al primer novio, luego se vuelve a equivocar con el segundo, pero deseablemente la historia debe servirnos para aprender del pasado, efectivamente. Y también norma nuestro criterio, ¿no? ¿Qué fue mejor, vivir en una dictadura o en un tiempo como el porfiriato, o vivir en democracia, en donde todos tenemos voz, voto, en donde todos podemos razonar y elegir, como decía el maestro Miguel, de la democracia? Entonces, eso es para lo que sirve el estudio de la historia, porque nada más estudiar datos o conocer datos, y se fijan, el maestro casi no tocó fechas, solamente por la cronología, tocó las fechas de la independencia, la reforma, la revolución, porque necesitamos entender la cronología, pero lo que es más importante es como la sustancia de cada uno de los movimientos que hoy tocó. Me encantó, profes. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. También yo quiero agradecer a todos por sus participaciones. Me gustó escuchar a cada uno y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y espero verlos pronto nuevamente. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Hagan su tarea, por favor. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la clase. Pásenla bien. Hasta luego. Bye. Bye bye. Nos vemos mañana.